Vamos a continuar con las clases. Esta es la segunda parte de la anatomía radiológica del miembro inferior. Bien, ahí tengo el puntero. Les dejo acá mi email nuevamente para que se comuniquen conmigo por esta forma las dudas, consultas que quieran hacer, y les recuerdo que podemos coordinar para realizar una clase de consulta a través de Zoom. Bien, vamos a ver esta primera imagen. Corresponde con una radiografía de frente, una panorámica de pelvis. Vamos a orientarnos. Este es el lado derecho del paciente, este es el lado izquierdo, esto es superior y esto es inferior. Recuerden que el paciente lo vemos como si estuviese enfrentado hacia nosotros. Vamos a ir reconociendo algunas estructuras: cuerpo vertebral, apófisis transversa, L4, L5, hueso sacro, coxis, hueso coxal conformado por ilion, isquion y pubis, que tenemos el alerón sacro y el ala del ilíaco, techo acetabular, acetábulo, toda esta cavidad donde se acomoda la cabeza femoral. Este pequeño relieve acá es donde se inserta el ligamento redondo, cuello anatómico femoral, trocánter mayor, línea intertrocantérica, trocánter menor, foramen obturatriz, sínfisis del pubis. Y recordemos que las placas son imágenes obtenidas en dos dimensiones por superposición de estructuras. Entonces, con un poquito de imaginación, vamos a ver acá la pared abdominal, las distintas capas musculares, el tejido graso properitoneal, las estructuras correspondientes con las vísceras huecas, y estas pequeñas áreas radiolúcidas corresponden con el aire que tiene el intestino. Vamos a hacer un pequeño... Esta diapositiva tiene un poco de información para que la lean y se orienten en lo que tenemos que leer. No voy a detenerme en lo que dice, simplemente está para que lo recuerden. Vamos a ver esta imagen, que es una sección coronal de la articulación de la cadera derecha, donde se puede ver la relación que tiene las superficies articulares, el cartílago articular y la inserción de la cápsula articular acá, y los recesos sinoviales. ¿Sí? Esto me pareció linda para que lo tuvieran presente. En esta diapositiva podemos ver dos imágenes correspondientes con el hueso coxal. Como dice, está formado por la conjunción de tres huesos, ilion, isquion y pubis, que en esta imagen de acá abajo, si se fijan, no están unidos, ya que representa la imagen de un infante. Esta unión se hace a los 14-16 años, y durante la infancia, esta zona se llama cartílago trirradiado, y si se fijan tiene esta forma como de Y. Vamos a pasar a hablar un poco de la articulación. La articulación coxofemoral corresponde con una anartrosis de la cabeza femoral con el acetábulo. Tiene una gran congruencia esta articulación. La cavidad es profunda, donde se inserta la cabeza femoral, y está aumentada la profundidad por la inserción del labrum, que es un rodete fibrocartilaginoso de forma triangular, que se inserta en el reborde acetabular, y, como les decía, tiene como objetivo aumentar la profundidad, lo que le va a dar a esta articulación una mayor estabilidad. Funcionalmente es similar a la glenohumeral. La diferencia es que la glenohumeral tiene una cavidad que es mucho más plana, también presenta un labrum, como ya habrán visto, pero es mucho menos estable, con lo cual la glenohumeral es mucho más móvil. La coxofemoral es una articulación mucho más estable, pero con un rango de movilidad mucho menor. Como pueden ver acá, tienen mencionados los ligamentos correspondientes a los ligamentos que rodean la cápsula articular y que le van a dar medios de estabilidad. Es importante que los tengan presentes, sepan sus inserciones y sus ubicaciones. Vamos a estos gráficos donde se ven mejor estos ligamentos que les menciono. Esta es una imagen anterior y esta es una vista posterior. ¿Sí? Están marcados los ligamentos. El ilio femoral, como lo indica su nombre, tiene su inserción en el ilion, en el hueso ilíaco, perdón.
por encima de la cápsula articular. Tiene dos fascículos, el fascículo descendente, que es anterior, que se inserta por encima del borde superior del trocánter menor, y el fascículo transverso, que es de ubicación más superior, un fascículo un poquito más gordo, cortito pero gordito, se inserta cerca donde se inserta la cápsula articular en topografía del trocánter mayor. Después tenemos el pubo femoral, que es un ligamento anterior, y el isquio femoral, que es un ligamento posterior. Como lo indica cada uno de sus nombres, corresponde a las zonas de inserción proximal y distal. Vamos a hablar un poco de las imágenes. Para hablar de las imágenes, cada vez que vean una imagen, sería bueno que hagan el siguiente ejercicio: paren el video, miren la imagen y vean a qué sector anatómico corresponde, en qué posición está sacada la imagen o qué corte es y qué tipo de estudio corresponde. Siempre es ideal empezar por el tipo de estudio. En este caso, una radiografía. Es una radiografía de cadera derecha en una incidencia de frente. Marcados con puntitos y señalizados con los nombres al costado tienen los reparos anatómicos, importante reconocerlos: la articulación coxofemoral, acetábulo, techo acetabular, ceja o borde superior, cabeza femoral, fosita femoral donde inserta el ligamento redondo, cuello anatómico, trocánter mayor, fosa trocantérica, cresta intertrocantérica, que forma la línea intertrocantérica, trocánter menor, cuello quirúrgico hacia abajo. Continuamos visualizando una RX de cadera derecha de frente. Es la misma imagen que veíamos recién, solo que en esta oportunidad tienen señalizados acá al costado los reparos anatómicos del hueso coxal. Como tip les voy a decir que tengan especial interés en repasar y aprender las estructuras que pasan a través de la escutadora ciática mayor y las zonas de inserción. Por ejemplo, la de la tuberosidad isquiática, donde se insertan músculos de gran importancia como el semimembranoso, el semitendinoso y el aductor mayor. En esta imagen, nuevamente vamos a pensar, es una RX de cadera, sigue siendo la cadera derecha, solo que en esta oportunidad tenemos un perfil de la cadera, lo que nos va a permitir la evaluación del perfil o generar imágenes perpendiculares entre sí, que pueden ser frente y perfil, habitualmente, menos frecuentemente, pero muy útil en músculo esquelético, frente y oblicuo, sobre todo para la evaluación de manos y pies, es tener dos incidencias distintas que nos van a permitir ver distintos bordes y caras de las estructuras óseas. De esta forma, aquellos hallazgos que podamos encontrar que pueden ser patológicos en el par radiológico nos ayudan a confirmar el hallazgo patológico o a descartarlo, ya que muchas veces, por superposición de estructuras, hay imágenes que son generadas por la superposición de una estructura con otra. Por ejemplo, como ocurre acá, que el trocánter mayor lo vemos superpuesto al cuello anatómico y a la parte inferior de la cabeza femoral. Entonces, para su mejor valoración, vemos el frente. En cambio, en la incidencia de perfil, fíjense que bien se ve el trocánter menor, se ve toda la superficie, ¿sí? Por eso usamos dos incidencias. Esta diapositiva me parece especialmente importante. Las líneas acetabulares están marcadas acá. Las vamos a ir viendo de a una. La iliopectinia, la ilioisquiática, termina en esta que es la lágrima, el techo del acetábulo, acá la ceja acetabular, el borde posterior, si lo siguen ahí, y el borde anterior, por acá, corresponden a 6 líneas muy importantes en la valoración de las caderas en el trauma. Es necesario reconocerlas y verlas ante una situación de trauma, ya que la ausencia de una de estas líneas no puede estar indicando patología traumática, llámese fractura, por ejemplo, subyacente, sin necesariamente ver el trazo de fractura, sino que al dejar de ver la línea acetabular, nos infiere indirectamente que puede haber un proceso patológico. Esta RX corresponde con una RX frente, panorámica de pelvis de un niño. Como pueden ver, el hueso coxal, ilion, isquion y pubis no se encuentra
fusionado, sino que se encuentra separado por esta área radiolúcida, que es la topografía del cartílago trirradiado que mencionábamos previamente. Tampoco es visualizado correctamente la cabeza femoral, ya que en esta etapa del desarrollo, esta RX corresponde a un niño de aproximadamente 2-3 meses. La cabeza femoral es principalmente de cartílago. Lo que se empieza a visualizar en esta época es el núcleo de osificación, que es central, donde empieza a depositarse el calcio. Fíjense que hay una pequeña asimetría con el lado izquierdo, donde el núcleo de osificación es un poquito menor. Esta es la diáfisis femoral derecha, la izquierda. Y esto que vemos acá, radiopaco, triangular, es un elemento de protección gonadal que se coloca en los niños al sacar estas radiografías para que el rayo que se utiliza para obtener la imagen, que utilizamos radiación ionizante, no incida directamente con las áreas gonadales que son muy susceptibles a la radiación. En este caso es un varón ubicado en la zona testicular del escroto y en las niñas se ubica un poquito más arriba en la zona pélvica, tratando de tapar los ovarios. Esta incidencia, esta radiografía se saca para evaluación del desarrollo de la cadera. Con los años y en el último tiempo se han ido dejando de usar. Actualmente se usa más la ecografía de cadera, la vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que sepan que existe y qué es lo que vemos en esta. Si se fijan, trazamos una serie de líneas perpendiculares entre sí, la horizontal y la línea vertical de Perkins, dividiendo la zona de la cadera en 4 cuadrantes. Cuadrante inferior interno es donde tiene que estar visualizado el núcleo de osificación, como se ve acá. Y como ocurre en esta cadera izquierda, es una cadera patológica. Si ustedes se fijan, hay un ascenso del fémur. Fíjense dónde está lo que es trocánter mayor. Miren dónde está acá. El techo acetabular se encuentra aplanado y el núcleo de osificación no lo visualizamos. Esta es una cadera patológica. Como nos damos cuenta, tras trazar las líneas, tomamos un valor en ángulo, que ahora lo vamos a ver. Este, que corresponde con el ángulo acetabular, este es un ángulo normal, y acá el ángulo está alterado. Bien, como dice acá, las desventajas son la radiación ionizante, que es algo que les comentaba en la RX anterior. La dificultad en obtener la imagen centrada es porque los niños de 3 meses no entienden que se tienen que quedar quietos en la mesa fría y dura de la sala de rayos, y que muchas veces el cartílago no está osificado, como en este caso que no estamos viendo el cartílago de la epífisis femoral osificado, no sabemos dónde se ubica. Entonces se desarrolló posteriormente la RX la ecografía de cadera correspondiente con esta imagen. Nosotros acá podemos ver la cabeza femoral de cartílago, se ve hipoecoica con unas pequeñas imágenes ecogénicas puntiformes, eso es cartílago, su coherencia con el espacio acetabular, tejido pulvinar y acá el cartílago trirradiado. Nos permite evaluar de una forma segura y dinámica, realizando maniobras de estrés para la evaluación de la articulación. Es hoy por hoy la metodología que se utiliza como screening. Aunque es un poco difícil aprender a hacerla y la curva de aprendizaje nos lleva aproximadamente unas 200 ecografías de caderita hasta que podamos manejar la técnica. Hasta acá la segunda parte. Les recuerdo que al principio está mi mail y cualquier duda o consulta pueden comunicarse conmigo a través de esa cuenta.